Hello and welcome to another episode of Indian. Hola y bienvenidos a otro episodio de India y la Izquierda Global. Si eres nuevo en el programa, por favor suscríbete al canal. También puedes considerar hacerte miembro de YouTube, apoyar en Patreon o donar una pequeña cantidad usando el enlace en la descripción. Pero lo mínimo que puedes hacer es ver el programa, darle a me gusta, compartir y comentar. Sin más preámbulos, déjame dar la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, el profesor Mohammad Marandi. En Kevis, el profesor Marandi enseña Rat de Teherán en Tehran. Profesor Marandi en un nuevo a India Grainal. Welcome back to India and Global Left. Muchas gracias por invitarme. Brave un preview. I wanted to start with what happened. Quería empezar con lo que ocurrió en Siria durante la semana. Parece que hay dos acontecimientos principales. Uno es la lucha interna entre los beduinos y los drusos en la provincia de Sueida, y el otro es el bombardeo israelí de Damasco y otras zonas. ¿Cuáles son tus opiniones sobre lo que ha sucedido esta semana en Siria? What has happened over the week in Syria? Desde el principio, la operación Timber Sycamore tenía como objetivo desmembrar Siria. Este ha sido un objetivo a largo plazo del régimen israelí, los sionistas y los neoconservadores. Al apoyar a los grupos takfiríes más extremos, los grupos salafistas y wahabíes takfiríes, ese proyecto avanzó, porque personas como Jolani o Shara nunca pueden tolerar a otros, otras sectas, otras religiones, otras personas con ideologías diferentes. Así es como estos grupos takfiríes siempre se han comportado, ya fuera el ISIS en Siria e Irak, como hemos visto durante los últimos 13 o 14 años, o en Afganistán o en otros lugares. Así que el enfoque siempre ha sido apoyar a los grupos más extremos. Y hay que recordar que Qatar, que tiene Al Jazeera y financia muchos canales de televisión, medios de comunicación y numerosas instituciones culturales y religiosas, es un régimen wahabí. La mezquita más grande de Qatar es la mezquita Muhammad ibn Abdul Wahhab. Así que el objetivo desde el principio, por tanto, era ayudar a estos grupos. Cuando estos grupos llegan al poder, lo que estamos viendo hoy en el sur de Siria, o lo que vimos en la costa meses antes, es algo totalmente previsible. No debería esperarse otro resultado. Los estadounidenses sabían que esto ocurriría. Los países vecinos que apoyaron la destrucción de Siria sabían que esto ocurriría, pero todos querían su parte del pastel. Así que cuando tienes un régimen takfirí en el poder en Damasco, eso automáticamente va a alejar a los drusos, los cristianos, los kurdos, los alawitas y a otros. Van a sentirse amenazados. Van a ser amenazados. Hemos visto cómo durante los últimos meses los alawitas en particular han sido masacrados, sus mujeres robadas y llevadas como esclavas sexuales, y ahora estamos viendo qué ocurre en el sur, especialmente en As-Suwaida. Ahora bien, ¿qué sucede cuando tienes un régimen takfiri en Damasco? Algunos elementos dentro de estas comunidades que son traidores, o aquellos que son ingenuos, o los que están desesperados, se inclinan o se acercan a potencias extranjeras, a regímenes extranjeros, y buscan su apoyo. Así que algunos de los drusos fueron lo suficientemente insensatos como para buscar apoyo del régimen israelí. Algunos, por supuesto, fueron traidores, y eso provocó una reacción entre el resto de la sociedad siria. Y, por supuesto, los takfiris culparon a todos los drusos, porque así son ellos. Eso es lo que representan. Así que ahora tienes a estos grupos tribales, a instancias del régimen, moviéndose para llevar a cabo matanzas. Ves imágenes de ellos no solo masacrando a personas, sino a uno de ellos hablando sobre cómo va a regalar a la primera mujer drusa a otra persona como un obsequio. ¿Ves ese tipo de lenguaje? No significa que todos los implicados sean takfiríes y extremistas, pero sí demuestra que cuando el centro de poder es salafista takfirí, este va a ser el resultado final.
Esto es exactamente lo que quería el régimen israelí. El régimen israelí quiere que el régimen de Damasco vaya contra los alawitas, contra los cristianos, contra los drusos, contra los kurdos. Les conviene porque quieren balcanizar Siria. Así que Ashara o Jolani es la mejor persona para provocar la destrucción de Siria. Ahora, la competencia en Siria es entre Netanyahu y Erdogan. Ambos quieren su parte del pastel. Pero, por supuesto, Erdogan no está en posición de competir con Netanyahu. Erdogan está en el campo estadounidense, está atado a Occidente. Occidente siempre elegirá a Israel y al régimen israelí antes que a Turquía y Erdogan, así que está claro quién va a tener la ventaja en estas circunstancias. Y por supuesto también es bastante sorprendente, que aunque no deberíamos sorprendernos ni asombrarnos, pero lo es, ya sabes, ver cómo el régimen israelí bombardea el edificio presidencial y en particular el Ministerio de Defensa, de una manera tan contundente, de forma tan intensa, con ataques tan fuertes, ante una audiencia global, sin provocación. Así que Jolani, que básicamente había jurado lealtad, estaba buscando unas relaciones excelentes y buenas con Netanyahu. Le ha estado enviando mensajes diciéndole nuestros únicos enemigos son Irán y Hezbollah, básicamente diciendo tú y yo tenemos los mismos enemigos. Y ha estado negociando con ellos a través de los turcos, como los propios turcos han admitido, siendo la más reciente en Bakú, otro aliado de Netanyahu. Después de mantener estas negociaciones, de enviar todos estos mensajes, de jurar lealtad, los israelíes bombardean Damasco. Personalmente, creo que el régimen israelí engañó a Ashara, dándole luz verde para mover sus fuerzas al sur y luego bombardear Damasco. Así que todo este discurso sobre malentendidos y sobre ser, ya sabes, el malentendido que los estadounidenses dicen que tuvo lugar y que los sirios malinterpretaron lo que la otra parte estaba diciendo, no me lo creo. Creo que Netanyahu estaba enviando un mensaje. Estaba diciendo a la región que Ashara debe someterse a él. Debe ser sumiso. Básicamente, eso es lo que ocurrió. De alguna manera me recuerda a cómo el embajador de Suníos, y leí esto en algún sitio, además, alguien nos recordó que el embajador estadounidense en Irak básicamente dio luz verde a Saddam Hussein para invadir Kuwait. Y luego nos dijeron a todos que eso fue un malentendido. Estos malentendidos aparentemente ocurren con bastante frecuencia en nuestra parte del mundo. Pero creo que en este caso, en este segundo asunto que he estado señalando respecto al bombardeo de Damasco, creo que ha sido un error de cálculo. Porque lo que está haciendo Netanyahu es realmente decirle al resto de la región que no importa lo sumiso que seas, no importa lo amistoso que seas. Ya sabes, Turquía transporta petróleo, hace negocios, tiene vuelos directos, tienen una embajada, Jordania también, tienen comercio y negocios, Egipto, Qatar, básicamente todos ellos están viendo esto suceder y deben estar diciéndose a sí mismos que no importa lo amistoso que te vuelvas con Netanyahu y el régimen israelí, no importa cuánto los toleres, no importa lo callado que permanezcas, sigues estando en peligro. Pueden bombardearte, atacarte, socavarte, sin provocación cuando quieran. Así que en mi opinión, el ataque no provocado a Damasco fue un grave error por parte del régimen israelí. Sin duda va a generar preocupación entre los actores regionales. Pero en lo que respecta a las masacres que están teniendo lugar en As-Suwaida, igual que en la costa con los alawitas, igual que los atentados suicidas en iglesias cristianas, igual que los combates con los kurdos, esa siempre fue la intención. Cuando se lleva al poder a extremistas takfiríes, cuando se da poder a los terroristas salafistas y wahabitas, a ISIS, Al-Qaeda y sus afiliados, esto es lo que ocurre. Y esto es algo que llevábamos prediciendo desde el principio. Creo que quizá hace meses, tras la caída de Siria, hablamos de esto, que esto no iba a terminar bien.
Do you think the Bedouins are ¿Cree que los beduinos, en términos generales, encajan en lo que está describiendo, los grupos salafistas extremistas? Porque, en general, cuando se lee la historia de Asia Occidental, los beduinos se presentan como pluralistas, una larga historia de influencias de varias tradiciones y un compromiso con el pluralismo, y así sucesivamente. Pero en este caso, por supuesto, hay informes sobre fuerzas gubernamentales interviniendo del lado de los beduinos y participando en masacres de drusos. Han sido superados, o más bien absorbidos, por la ideología extremista. taken over rather by extremist ideology? First of all, it's complete chaos. And no one En primer lugar, es un caos total y nadie sabe realmente qué está ocurriendo exactamente. Pero creo, por lo que he escuchado de amigos, tanto en Siria como en países vecinos, que las atrocidades que se están cometiendo las llevan a cabo los grupos takfiríes más que nadie. Y esos son grupos takfiríes que están asociados con el régimen. Los beduinos, independientemente de cuántos sean o de qué partes del país provengan, no están organizados. Fueron allí porque se les dijo que elementos dentro de los drusos, o según la propaganda estatal, la propaganda del régimen sirio, todos los drusos eran traidores y que estaban cooperando con el régimen israelí, lo cual es una mentira. cooperating with the Israeli regime, which is a lie. Many of the Druze are completely opposed to the Israeli regime. Muchos de los drusos se oponen completamente al régimen israelí. Muchos de los grupos no quieren tener nada que ver con el régimen. Y ahora hemos visto cómo estos takfiríes están movilizando a sus seguidores en todo el país contra los drusos. En los campus, hay estudiantes extremistas que dicen no vamos a permitir que los estudiantes drusos estudien más en nuestra universidad. Han hecho esto en Damasco y en la Universidad de Damasco, así como en otras universidades. Así que el régimen de Assad, este régimen takfirí, está controlando la narrativa. Está empujando a la gente hacia el extremismo. It is pushing people towards extremism. But my understanding is that Pero según tengo entendido, las atrocidades están siendo cometidas principalmente por elementos asociados al régimen. Pero en este caos, cualquiera puede hacer cualquier cosa. Pueden secuestrar mujeres, pueden secuestrar niños, venderlos como esclavos sexuales, matarlos y vender sus órganos a hospitales. Cualquier cosa puede suceder bajo este régimen, que es incapaz o no está dispuesto a crear seguridad, y que de hecho está fomentando el caos a través de su ideología. Así que realmente no sabemos quién es responsable y quién no lo es, y probablemente no lo sabremos exactamente cuando esto termine, quién hizo qué. Pero lo que está claro es que Siria ha dado un paso importante hacia la desintegración. There seems to be an apparent contradiction. Parece haber una contradicción aparente entre la política de Estados Unidos en Siria y la posición israelí en Siria. Me pregunto si usted aceptaría eso. Pero solo para los espectadores, se informa por Reuters y muchos otros que Estados Unidos no apoyó el bombardeo de Siria. La razón es que consideran a Siria como una pieza importante para luchar contra el eje de resistencia, mientras que Israel ha sido muy directo al decir que quieren controlar todos los territorios, desde los altos del Golán hasta las montañas drusas al este de la provincia de Sueida. Ese es el tipo de división que se presenta en los medios de comunicación convencionales. ¿Acepta usted esa división entre Estados Unidos e Israel? Do you accept that division between the United States and Israel? No veo qué diferencia supone. Hemos estado escuchando este tipo de argumentos o afirmaciones repetidamente durante los últimos 21 meses. Hemos oído cómo Estados Unidos tiene profundas diferencias con el régimen israelí, tanto bajo Biden como bajo Trump, sobre Gaza y sobre otros asuntos. Sobre Irán. Sobre Irán, exactamente. Y luego resultó que no había divisiones, no solo en el caso de Irán, sino también en el caso de Gaza, tanto bajo Biden como bajo Trump. Así que incluso si existen diferencias entre algunos elementos del régimen en Washington y el régimen israelí, no tienen ningún impacto en la política.
Los israelíes harán lo que quieran. No serán condenados, al menos no de una manera que marque la diferencia. Los europeos pueden condenarlos y deben seguir ayudando. Así que realmente no supone ninguna diferencia para el régimen de Tel Aviv. Se beneficiarán del apoyo de todo Occidente. Lamentablemente y tristemente, los regímenes regionales seguirán comportándose de manera traicionera, como Erdogan, como Abdallah en Jordania, como Mohammed bin Zayed, y todos aquellos como Aliyev que hacen negocios y comercio con el régimen. Continuarán con esas prácticas. A menos que veamos un cambio de política en algún lugar, realmente no deberíamos tomar en serio ninguna de estas afirmaciones hechas por Reuters o cualquier otro. De hecho, creo que eso solo ayuda a fortalecer a los israelíes al decir que existen estas diferencias, porque entonces la gente empieza a depositar sus esperanzas en alguna acción que nunca tendrá lugar por parte de Estados Unidos o de los regímenes europeos. No deberíamos dar ningún peso a lo que dicen estas agencias de noticias. Estoy de acuerdo. ¿Cuál crees que sería el impacto de esto en los emiratíes, los cataríes y Arabia Saudí en general? Porque invirtieron mucho durante toda la guerra civil que comenzó después de 2011. Por supuesto, Turquía intervino en el último momento y se convirtió en el principal patrocinador. Pero estos monarcas del Golfo tenían intereses creados en ese proyecto. Ahora, con los bombardeos de Israel, ¿podría esto poner en peligro, digamos, los acuerdos de Abraham, que son en cierto modo una creación de Estados Unidos para reunir a todos los estados reaccionarios de Asia Occidental bajo su tutela? Quiero decir, una de las amenazas es Palestina, por supuesto. Es tan embarazoso para ellos que tienen que retirarse temporalmente. Pero, ¿puede Siria convertirse en otra razón para que los acuerdos de Abraham no lleguen a concretarse? The Abraham Accord not to come alive? I think Qatar and Turkey. Creo que Qatar y Turquía, o Erdogan, fueron quienes más invirtieron en Siria, más que nadie. Qatar desempeñó un papel clave en el derrocamiento del gobierno en Libia, junto a otras dictaduras ricas en petróleo y gas de la región del Golfo Pérsico. Pero Qatar fue muy vocal y utilizó Al Jazeera como arma para llevar a cabo su proyecto, y luego se trasladó a Siria. Arabia Saudí sí invirtió en este proyecto, al igual que los Emiratos, pero se retiraron más adelante. Y, por supuesto, después de que Mohammed bin Salman llegara al poder, se distanció de los grupos wahabíes que tradicionalmente apoyaba a Arabia Saudí por sus propias razones. Pero Qatar y Turquía han sido centrales en todo esto. But Qatar and Turkey have been central in all this. And, of course, there have been divisions. Y, por supuesto, han surgido divisiones y diferencias tras la caída de los anteriores gobiernos sirios entre Arabia Saudí y los Emiratos, y Turquía y Qatar, porque Turquía y Qatar apoyan una ideología muy diferente a la de los Emiratos y Arabia Saudí. Pero al final del día, Ashara y sus grupos takfiríes fueron financiados especialmente por Turquía y Qatar. La mayor parte del dinero vino de Qatar. De hecho, Qatar da mucho dinero a Turquía. Muchas decisiones de propaganda turcas están financiadas por Qatar. Mal en nombres, Qatar federal de renoas que ocurren en Turquía. Qatar funds a lot of things that go on in Turkey. So this Takfiri project in Syria. Así que este proyecto Takfiri en Siria es realmente las dos entidades que más han influido en llevarlos al poder en nuestra región son Turquía, es decir, Erdogan y Qatar. Ahora bien, este proyecto fue un proyecto colectivo, la operación Timber Sycamore. Todos sabemos que Obama estuvo detrás de esto. Sabemos que Jake Sullivan, el 12 de enero de 2012, dijo, Al-Qaeda está de nuestro lado en Siria. Sabemos, y este es un punto interesante, que entre estos takfiris, ahora hay quienes van contra toda la población drusa, usando como excusa que han traicionado a Siria y que se han inclinado hacia el régimen israelí, lo cual, como he dicho, no es cierto. Algunos lo han hecho, pero otros no. Y algunos de ellos, por miedo y desesperación, hicieron eso. Algunos son traidores,
pero otros, por miedo y desesperación, hicieron eso. Pero estos grupos takfiríes fueron los primeros traidores a Siria, porque independientemente del apoyo que recibieron de países extranjeros, de la OTAN y demás, también recibieron apoyo del régimen israelí. Tanto ISIS como Al-Qaeda controlaban la región entre el gobierno sirio y el régimen israelí. Tenían bases junto a los altos del Golán ocupados por Siria. Y el régimen israelí, y esto está bien documentado, la gente puede buscarlo, el régimen israelí trataba a los terroristas takfiríes heridos en sus hospitales, les proporcionaban armas, les proporcionaban dinero. También recibían apoyo del régimen israelí cuando el gobierno sirio atacaba sus posiciones, mediante bombardeos aéreos, artillería, helicópteros de combate y bombardeos. Así que Asherah y su grupo también contaban con el apoyo del régimen israelí. Si hay algún traidor entre los drusos, entonces Asherah ha sido un traidor antes que estas personas. No creo que Siria, en esta etapa, ya sabes, hablar ahora de los acuerdos de Abraham, para mí es básicamente hablar de veneno. Cualquier régimen, gobierno o estado que hoy se incline hacia Israel, solo va a deslegitimarse ante los ojos de su propio pueblo. Ya hay indignación en toda la región por lo que está ocurriendo y la inacción de sus propios gobiernos. Pero si los gobiernos se mueven en la dirección que beneficia a Netanyahu en este momento, creo que su capacidad para gobernar a su propio pueblo en el futuro será más difícil. Sí, supongo que una de las razones por las que la gente sigue pensando en los acuerdos de Abraham, aparte del hecho de que fue la política exterior más impulsada agresivamente desde Washington, lo cual, como sabes, se vio amenazado por lo que ocurrió el 7 de octubre. Creo que quizá otra razón por la que la gente está interesada es porque, por un lado, Israel se ha desviado tanto que ahora algunos incluso esperan que los monarcas del Golfo, que tienen cierta influencia sobre Washington, y si quieren, pueden ejercerla, al menos puedan aportar algo de cordura a la región, aunque la gente no se haga ilusiones sobre quiénes son, tanto interna como externamente. Pero el régimen israelí ha llegado a tal extremo que la gente incluso espera una intervención de Qatar, por ejemplo. Qatar fue uno de esos muchos, entre 30 y 50 países que asistieron a la conferencia de Bogotá, donde 12 países, liderados por Colombia y Sudáfrica, adoptaron medidas concretas, sanciones al transporte marítimo, comercio de armas, combustible, bienes de doble uso y demás, contra Israel. Asistieron países grandes como China, Brasil, Indonesia, etc. Así que supongo que esa es una de las razones por las que la gente tiene esperanzas, no porque piensen que los acuerdos de Abraham sean algo progresista. Creo que la mayoría no se hace ilusiones de que sea la política más reaccionaria. Pero al menos, algunos esperan que quizá estos países puedan tener cierta influencia sobre Washington para detener este tipo de amenaza que Israel ha extendido por la región. Seguir machacando Gaza, arrasando el sur del Líbano, atacando Yemen y amenazando cada 2 por 3 con entrar la guerra con Irán o entrar en Siria. Bueno, Qatar alberga la base de CENTCOM y por lo tanto está claramente en el campo estadounidense. Si mañana Estados Unidos le pidiera a Qatar que cerrara Al Jazeera, solo pedirían el tiempo suficiente para cortar la electricidad. No hay duda de que el régimen de Doha no es sincero en su apoyo al pueblo palestino. Tucker Carlson, hace solo unas semanas en uno de sus programas, dijo que la base estadounidense en Qatar, que está completamente financiada por Qatar, no solo cedieron esa base a los estadounidenses, sino que pagan por todo lo que ocurre allí. Pero Tucker Carlson dijo que esta base fue creada para defender a Israel. Ese es el objetivo de la base, proteger al régimen israelí. That's the objective of the base. It's to protect the Israeli regime. And if you recall, when the Americans were Y si recuerdas, cuando los estadounidenses estaban librando la guerra en Yemen, Qatar, a través de esta base aérea,
estaba asistiendo a los estadounidenses en el ataque contra Ansarullah, las Fuerzas Armadas yemeníes y el pueblo de Yemen. Así que no deberíamos tomar en serio nada de lo que salga de Doha. No han proporcionado ningún apoyo real ni financiación a la resistencia, y de hecho han contribuido a la defensa del régimen israelí porque sus sistemas de radar, los sistemas de radar que los estadounidenses tienen en Turquía, Qatar y en toda la región del Golfo Pérsico, se han utilizado para ayudar a los israelíes a defenderse de misiles y drones de Irán, así como de los ataques ofensivos del propio régimen israelí. También se han utilizado cuando el régimen israelí ataca a Irán. Así que no deberíamos tomarnos nada de esto en serio. Sin embargo, imagina que esa capacidad de presión existiera hipotéticamente. Imagina que Erdogan, milagrosamente, decidiera dejar de traicionar, dejar de transportar petróleo al régimen israelí, romper los lazos comerciales y cortar las relaciones diplomáticas. Solo eso generaría impulso y presionaría a otros países para que cortaran sus lazos. Imagina que Emirates hicieran eso. Imagina que Jordania lo hiciera, o Egipto, o que lo hicieran escolajamente. Si incluso uno de Avril hiciera el Kirbaik Thingrum y bring about a huge change. Because how can anyone expect African countries? Porque, ¿cómo se puede esperar que los países africanos, latinoamericanos o asiáticos rompan relaciones con el régimen israelí o impongan sanciones cuando hay vuelos directos de Estambul a Tel Aviv, cuando el petróleo fluye desde Bakú hasta el Mediterráneo y de ahí a Palestina? Cuando los países de todo el mundo ven que los países de la región siguen haciendo negocios como de costumbre con el régimen israelí, pierden el incentivo para actuar. Así que estos regímenes no solo están traicionando la causa palestina, sino que también están impidiendo que otros tomen medidas para defender al pueblo palestino. Sí, está muy bien dicho. Dan un ejemplo muy malo. Y muy a menudo, en los círculos conservadores de derecha, en Estados Unidos en particular, son muy rápidos en señalar lo que ha hecho Egipto, lo que ha hecho Jordania o lo que ha hecho Arabia Saudí, como si fueran los principales defensores de la causa palestina, cuando en realidad no lo son. Y no se puede asumir que hablen en nombre de los palestinos. Pero aún así, afirman representar mucho y en sus conversaciones siguen discutiendo formas y medios para desarmar a los palestinos. Siguen hablando de formas y medios para desarmar a Hezbollah. Y Washington recoge eso y lo convierte en los términos centrales de las conversaciones y políticas, y al final no lleva a ninguna parte. E Israel sigue llevando a cabo su genocidio y atrocidades en la región. Quería cambiar un poco el tema hacia Irán y hablar sobre Tucker Carlson. Tenía curiosidad por saber cuál fue tu impresión de la entrevista con el presidente Raisi. Fue polémico en Irán. Algunas personas creen que no fue lo suficientemente firme y que fue demasiado flexible al hablar sobre cómo tratar con Occidente y con Estados Unidos. Y creo que esas críticas son válidas. Algunos dicen que fue una entrevista catastrófica. Muchos en Irán dicen que fue una entrevista catastrófica. Yo no lo veo así. Creo que el presidente se estaba dirigiendo a una audiencia estadounidense, una audiencia que suele ser afín a Tucker Carlson. Así que bueno, muchos simpatizantes de Trump, o al menos antes de Epstein y los comentarios recientes de Trump, probablemente eran en su mayoría simpatizantes de Trump. Pero aún así eran personas del movimiento MAGA, personas conservadoras en su mayoría, ese sector de la sociedad estadounidense que rara vez ha estado interesado o rara vez ha tenido la oportunidad de escuchar a los iraníes. Muchos de ellos, supongo, serían consumidores de Fox News. Así que creo que cuando hablaba con Tucker Carlson tenía en cuenta a una audiencia estadounidense de ese tipo. Por ejemplo, si yo fuera a hablar en un programa como el de Tucker Carlson, intentaría plantear lo que digo de una manera que fuera más fácil de entender para los estadounidenses comunes
que no han escuchado estas críticas antes. Intentaría presentarlo de forma que pudieran comprenderlo sin sentirse profundamente ofendidos, ya sabes, sin apagar o cambiar de canal o dejar de ver el video. Ending the video, stopping the video. I think that probably that's what he had in mind. Creo que eso es probablemente lo que tenía en mente. Y así que creo que en general fue una buena entrevista. Podría haber sido mucho mejor, y algunas de las críticas creo eran correctas y podrían generar malentendidos. Podrían crear la sensación entre algunas élites de Estados Unidos de que el presidente es débil o que está dispuesto a apaciguar a Estados Unidos. Creo que eso es cierto, que existe esa posibilidad, pero no creo que esa fuera su intención. Creo que básicamente era usted tratando a una audiencia está en he. Speak to an American audience, but personally, Personalmente, ya sabes, siempre que hago entrevistas, aunque sea como ahora, justo ahora, no estoy satisfecho conmigo mismo. Justo ahora, cuando intentaba explicar lo de Tucker Carlson y no encontraba las palabras, era sobre cómo los espectadores dejaban de ver la entrevista de repente. Tienes a un presidente que está hablando, que realmente no es una persona con mucha experiencia hablando con medios internacionales, y está hablando sobre una guerra que acababa de terminar. No se deben tener grandes expectativas, así que creo que en general le daría un aprobado, pero entiendo a quienes critican duramente su entrevista. Entiendo de dónde vienen. Sí, vi la entrevista con algunos de mis compañeros en la India y pensamos que fue una buena entrevista. Más tarde, escuchamos algunas de las críticas. La principal crítica general era que no fue lo suficientemente contundente. También pensamos que las preguntas no eran todas de muy alta calidad, porque, en cierta medida, estaban dirigidas a la audiencia conservadora de Tucker Carlson, o, ya sabes, lo que a veces se llama el público MAGA, las preguntas sobre células durmientes y demás. Quiero decir, básicamente no son preguntas serias para hacerle a un jefe de Estado. Pero, dado eso, creo que la respuesta fue decente. Al menos para un tercero, para alguien que lo ve desde la India, pensamos que el presidente sí habló sobre el derecho internacional, cosas que también importan a personas más allá de Estados Unidos. Quería preguntarte algo rápidamente. Antes de que hagas tu próxima pregunta, me gustaría plantear un punto aquí que no está completamente relacionado con la pregunta, pero que tiene que ver con el tema de las células durmientes. Y creo que es algo a lo que la gente debería prestar atención. Vi un video que me enviaron de CNN, donde estaban discutiendo sobre estas células durmientes. Y eso demuestra que en Estados Unidos no hay diferencia entre liberales y conservadores. CNN intentaba demonizar a Irán, intentando crear miedo entre los estadounidenses para justificar la guerra, para justificar la agresión, para justificar el asesinato y la masacre en masa por parte del régimen israelí y Trump. Así que, aunque CNN odia a Trump, cuando se trata del sionismo y los neoconservadores, CNN no es diferente de Fox News. CNN is no different from Fox News. They're the same. Fox News may Son lo mismo. Fox News puede ser más burdo y CNN un poco más sofisticado en la forma en que lo hace, pero esencialmente son lo mismo. Así que CNN estaba hablando de células durmientes iraníes, básicamente demonizando a la comunidad irano-estadounidense en Estados Unidos. Es como decir que hay células durmientes indias. La gente en todo Estados Unidos empieza a mirar con sospecha a los indios de su barrio, ¿verdad? Así que sacrifican a los irano-estadounidenses, su seguridad, su bienestar y su estatus dentro de sus comunidades para justificar la muerte y la destrucción. Eso es CNN. Esto es similar al tema que mencionaste antes sobre las diferencias entre Estados Unidos e Israel. No deberíamos darle demasiada importancia a ninguna de estas diferencias, existan o no. Que haya o no diferencias entre la Casa Blanca y Netanyahu no va a tener un gran impacto. Que haya diferencias entre los republicanos y los demócratas tampoco va a tener mucho impacto. Esto es un imperio,
Y el régimen israelí es más querido por este imperio que Gran Bretaña, los europeos, la OTAN o cualquier otro país del mundo, por una serie de razones que tú y yo podemos discutir en detalle bastante bien. Y creo que muchos de tus espectadores ya conocen mejor que yo las razones de esta obsesión con el etnosupremacismo, el racismo y la limpieza étnica. Y creo que parte de esto se explica mejor ahora que estamos viendo salir a la luz el caso Epstein y más hechos. Creo que parte de esto se está volviendo un poco más claro en cuanto a por qué existe esta obsesión y este apoyo fanático a este régimen monstruoso. Me alegra mucho que hayas mencionado ese punto, porque creo que es permitir una mayor diversidad dentro, digamos, del centro imperial. También forma parte de hacer que parezca que hay una diversidad de voces, opiniones y así sucesivamente. Y esto ocurre constantemente. Recuerdo haber asistido a una conferencia en la que se debatía sobre la Bombay colonial y se discutieron en detalle todo tipo de diferencias entre los Tories y los Whigs durante 100 años para mostrar cómo esas diferencias de pensamiento llevaron a políticas distintas en Bombay. Pero durante toda la discusión, la cuestión del imperialismo quedó fuera de la conversación. Así que eso no estuvo presente. Y estaba pensando, como alguien de la India, que no hay ningún imperio en esta discusión. Se trataba principalmente de lo diversos que eran los Tories y los Whigs, y de qué tipos de diferencias en las políticas llevaron a enfoques distintos en Bombay en los siglos XVII y XVIII. Y como dijiste, yo seguía el New York Times y el Washington Post a diario, quizá hora a hora, durante esos 12 días. Eran los principales promotores de la política de esta idea de que Irán no es una nación, es un régimen. Es el principal arquitecto del terror en la región, sin explicar qué significa eso. Es decir, eso difumina completamente la distinción entre movimientos de liberación nacional y movimientos yihadistas. No le dirían a nadie que el terror en Irak al que se refieren se lleva a cabo por orden de Irán. No se lleva a cabo por orden de Irán. De hecho, las fuerzas de Muqtada al-Sadr eran en gran medida muy independientes. Por supuesto, al ser un clérigo chií, tenía una relación cercana con Irán, pero estos eran nacionalistas iraquíes y se enorgullecían de ello, lo cual formaba parte de la insurrección contra las fuerzas de ocupación en Irak. Y luego está el caso de 1983, que, de nuevo, por lo que he leído, fue parte, digamos, de militantes chiíes proto-Hezbollah atacando a las fuerzas de ocupación estadounidenses, y tuvo muy poco que ver con Irán. Probablemente podrían haber tenido algún vínculo, pero ese no es el punto central. La cuestión es que los estadounidenses asumen que su ocupación del Líbano, o la ocupación por parte de los europeos o del régimen israelí, es de algún modo legítima, y que cuando la gente dentro del Líbano se resiste e intenta expulsarlos, bueno, eso es exactamente lo que los estadounidenses dicen que ocurrió en 1776 durante la revuelta de las colonias americanas contra los británicos y la creación de los Estados Unidos. Ellos luchaban contra lo que consideraban una ocupación, aunque el vínculo de los estadounidenses con los británicos era extenso, eran cercanos y poco a poco se distanciaron. Quiero decir, hay muchas razones por las que Estados Unidos avanzó hacia la independencia. Pero el caso es que en el caso del Líbano fue el régimen israelí quien ocupó el país, y luego los estadounidenses y los europeos llegaron y básicamente también lo ocuparon. Así que, obviamente, la resistencia va a ocurrir. En el caso de Irak, fueron los Estados Unidos quienes derrocaron al gobierno y ocuparon el país. Su expectativa de que nadie resistiría su ocupación es ingenua. Ya sea que los iraníes apoyaran la resistencia o que apoyaran a una facción u otra, el punto es que Irak es un país que no pertenece a los Estados Unidos. Ya sabes, lo que Estados Unidos y Occidente suelen atribuir a Irán es siempre intentan decir que estos grupos extremistas, estos grupos radicales que odian a Occidente, son los grupos que Irán apoya,
Pero en realidad, los extremistas siempre son apoyados por Occidente. ISIS, Al-Qaeda. En Afganistán, cuando los talibanes tomaron el poder, ahora los talibanes son un poco diferentes, pero en aquel entonces estaban llevando a cabo matanzas por todo Afganistán. Occidente los apoyaba. Incluso la Alianza del Norte era bastante extremista. Quiero decir, no eran menos extremistas que los talibanes. En algunos aspectos, en ciertos aspectos culturales, quizás sí, hay diferencias. Pero en cuanto a matar gente, Pero la cuestión es que la violencia más extrema que vimos, cuando los talibanes fueron y tomaron Mazar-i-Sharif y empezaron a masacrar a los hazaras y entraron en el consulado iraní y mataron a los diplomáticos iraníes, eso fue apoyado por Estados Unidos. O en el caso de Siria, Al-Qaeda, ISIS, Jaish al-Islam y todos estos grupos terroristas que son takfiríes están apoyados por Estados Unidos. Lo mismo ocurrió en Libia y en otros lugares. No es solo en este caso, en América Latina, se ve que Estados Unidos apoyaba a los contras contra los sandinistas. Siempre apoyaban a estos grupos fascistas, a los grupos extremistas, frente a otros grupos que por mucho que se los quiera definir, no eran ni de lejos tan extremos como ellos. O en el caso de Ucrania, llevaron al poder a neonazis, a extremistas. Los apoyaron y siguen apoyándolos. Esa es la tradición de Occidente cuando intenta desestabilizar a otros países. Llevan al poder a las personas más despiadadas, o utilizan como herramienta a las personas más despiadadas, porque son las mejores herramientas para socavar a los adversarios estadounidenses y occidentales, o a quienes se oponen a las políticas occidentales, o a quienes quieren ser independientes de Occidente. quiero terminar, profesor Marandi, hablando de Palestina, porque parece que no hay nada que detenga el genocidio. El Ministerio de Salud de Gaza ha calculado 59,000 muertos, pero la mayoría de los analistas dicen que esa cifra está subestimada, porque muchos cuerpos están sepultados bajo los escombros. Se cree que hay 10,000 o más bajo los escombros, pero eso también es una gran subestimación. 2,000 familias han sido completamente aniquiladas y 5,600 familias solo tienen un miembro superviviente en Gaza. La investigación de Haaretz muestra que se han destruido 174,000 edificios, lo que supone más del 70% del parque de viviendas. Y mientras hablamos, cientos de personas están siendo asesinadas a diario, muchas decenas de ellas en estos dudosos puntos de ayuda, que por un lado crean trampas de ayuda y por otro, matan a la gente al invitarla a Bushehr Basirna. Y efectivamente, mi interpretación es que los gazatíes están siendo reducidos ahora a 3 enclaves: los campos de refugiados en la zona central, la ciudad de Gaza, y todo Rafah en el sur ha sido evacuado para empujar a la gente hacia la costa de Mawasi en la franja costera de Gaza. ¿Qué opinas sobre si esto llegará a su fin? The New York Times, por supuesto, a regañadientes después de años, ha publicado el artículo de opinión de Omar Badr que dice: puedo ver un genocidio. Siempre se han negado a llamar a esto un genocidio. Lo llamaban guerra, lo llamaban violencia, y usaban todo tipo de palabras neutrales. Pero finalmente han utilizado la palabra genocidio, no en su editorial, sino en una columna de opinión. ¿Qué piensas sobre hacia dónde se dirige esto? What are your thoughts about where this is heading towards? I think that the longer this lasts, Creo que cuanto más tiempo dure esto, más débil se vuelve el régimen israelí, porque el régimen está siendo cada vez más despreciado en todo el mundo, y ese odio se está arraigando más. Así que si el régimen hubiera terminado este genocidio después de un par de meses, probablemente habrían ganado, porque habrían podido utilizar las mentiras sobre las supuestas violaciones y decapitaciones del 7 de octubre, que todos sabemos que no fueron ciertas. No hay pruebas de ello. Pero la gente las habría creído, mucha gente las habría creído,
Los medios occidentales las habrían repetido y podrían haber dicho que derrotaron a Hamas, que los castigaron, habrían matado, ya sabes, a 10, 20, 30 mil personas y habría terminado. Ahora mismo hay estimaciones, mientras hablamos, que básicamente dicen que hay 400,000 personas muertas. Hay diferentes estimaciones, pero vi una que salió hace un par de meses que decía que eran casi 400,000. Así que serían aproximadamente 400,000 ahora. Así que creo que esto por supuesto continuará mientras... ¿Fue este el que finalmente se publicó en uno de esos archivos o portales de Harvard? Sí, creo que salió de alguna institución de investigación israelí, pero finalmente acabó en el portal de Harvard, así es. Y luego estuvo el informe de The Lancet, que salió quizá hace un año, que decía 176. That's right. So I think that probably the Así es. Así que creo que probablemente el modelo utilizado por el informe de The Lancet no es muy diferente al que mencionabas, que estaba vinculado a Harvard y a elementos dentro de Israel. Pero la cuestión es que creo que este genocidio continuará por el momento. Mientras Netanyahu siga en el poder, esta región no verá la paz. Eso no significa que si lo destituyen, el régimen israelí vaya a ser diferente. Pero Netanyahu ahora mismo está persiguiendo sus propios intereses. Ni siquiera está defendiendo los intereses del régimen israelí o del sionismo. Necesita mantenerse en el poder para no ir a la cárcel, y para lograrlo necesita mantener viva su coalición. Y esa es en parte la razón por la que estamos viendo los acontecimientos en Siria. Sabes, su juicio volvió a aplazarse debido a la escalada en Siria. Así que eso es solo otra señal de que necesita la guerra, la muerte y la destrucción para mantenerse en el poder. Creo que esto va a continuar, pero no creo que el régimen israelí vaya a tener éxito en Gaza. Creo que ya estamos viendo cómo la resistencia se ha fortalecido. De hecho, durante los 2 o 12 días de guerra con Irán, como el régimen estaba centrado en Irán, la resistencia, Hamas, la Yihad Islámica y los demás pudieron fortalecer su posición y prepararse para nuevas ofensivas. Y desde ese periodo hemos visto un aumento en el número de soldados israelíes que han sido abatidos y un número creciente de tanques y otros vehículos que han sido destruidos por la resistencia. Así que la resistencia continuará. El régimen seguirá siendo cada vez más despreciado. Y aunque no tengo absolutamente ninguna fe en el New York Times, son tan cómplices como cualquier otro, ya que forman parte de este genocidio. Los medios occidentales en conjunto son cómplices de este genocidio, ya sea The Guardian, el New York Times, The Times o Fox News. No hay ninguna diferencia. Todos forman parte de este genocidio. Pero el problema es que la sociedad se ha vuelto tanto en contra del régimen israelí, que para que estos medios sigan siendo relevantes de alguna manera, tienen que al menos en cierta medida reconocer lo que está ocurriendo para poder mantener su control sobre la narrativa. No es porque les importen los palestinos. El genocidio lleva casi 2 años ocurriendo, y el New York Times no ha estado ciego ante la realidad en Palestina. Pero esto es una señal de hacia dónde se mueve la sociedad y el mundo. El hecho de que el New York Times publique esto muestra lo grave que es la situación para el propio New York Times. Muestra lo grave que es la situación para las élites en Washington. Muestras lo grave que es para las élites de toda Europa y cómo temen que su postura sobre Palestina y el holocausto en Gaza, en Goa, vaya a influir en la forma en que su propia gente los percibe. Sí, y creo que las primarias demócratas de Zohran Mamdani también reflejan este tipo de cambio en la opinión pública, porque por supuesto, parte del proyecto de Mamdani era una política económica más de izquierdas, ya sabes. Pero parte de su política también consistía en situar el problema palestino en el centro.
y Nueva York, siendo una gran ciudad llena de personas judías. Eso sí, refleja algo sobre ese cambio en la opinión pública al que te refieres. Profesor Marindam, muchas gracias por tu discusión, la dejamos aquí, Guito, y por contar su frecuente invitado. Always a pleasure to talk to you. It's always a pleasure speaking with you. Hi, my name is Ayushman. Hola, me llamo Ayushman. Junto con Jyotishman, hemos creado esta plataforma. Durante los últimos 2 años, hemos intentado crear contenido para las fuerzas de izquierda y progresistas. Hasta ahora, hemos entrevistado a economistas, historiadores, comentaristas políticos y activistas. Si te ha gustado nuestro contenido hasta ahora y quieres que construyamos un archivo para la izquierda, tengo 2 peticiones para ti. Por favor, considera hacer una donación a la causa. El enlace está en la descripción de abajo. Además, si no puedes hacerlo, no te sientas mal. Siempre puedes dar like a nuestros videos y compartirlos con tus compañeros. Por último, no olvides suscribirte al canal. Don't forget to hit the subscribe button.